Continuamos con los vídeos que explican los principales elementos y características de este periodo tan complejo como es la plena y la baja Edad Media, el resurgir de las ciudades. En este caso analizaremos el punto 7, el arte gótico, entrando en las principales características de la arquitectura, de la pintura y de la escultura de este momento tan característico. El arte gótico es, ante todo, un estilo urbano. A partir del segundo cuarto del siglo XII, surgió en el norte de Francia el arte artístico del gótico, un nuevo estilo que se difundió pronto por el resto de Europa, donde pervivió hasta bien entrado el siglo XV. El término fue aplicado a este estilo artístico en el Renacimiento, al considerarse que había sido introducido por los godos, con un carácter claramente peyorativo. A continuación, vamos a analizar la arquitectura, las nuevas construcciones urbanas y sobre todo las catedrales e iglesias góticas. Las nuevas construcciones urbanas. Desde el siglo XII, nuevas técnicas constructivas permitieron que surgiera el nuevo estilo artístico del que estamos hablando, el gótico. Además, el desarrollo de la economía y el aumento de la población en las ciudades originó la necesidad de nuevas construcciones. De esta manera se levantaron palacios para nobles y mercaderes, ayuntamientos donde el gobierno de la ciudad lo ejercía el patriciado urbano y las lonjas para los mercaderes. La ciudad medieval elevó grandes catedrales de piedra. Era una competencia entre las ciudades, símbolos de poder económico y del prestigio de las ciudades, y además de la fe en Dios de sus habitantes. Dentro del gótico, el principal edificio sería la catedral y la iglesia. Las principales características de la arquitectura gótica son la utilización de sillares y un nuevo tipo de arco, el arco ojival o apuntado. Se utiliza el sillar de piedra, que es una piedra labrada por varias de sus caras, generalmente en forma de paralelepípedo, poliedro de 6 caras, en la que todas las caras son paralelogramos, paralelas e iguales 2 a 2. Estos son los distintos aparejos que se utilizan: aparejo inglés, el dinámico, el holandés, el propiamente gótico, etc. Como hemos dicho, se utiliza un nuevo tipo de arco, el ojival o apuntado. Es mucho más alto y más ligero, descarga mejor los pesos y fuerzas. Un nuevo tipo de bóveda llamada de crucería u ojival. Se abrieron grandes ventanales cubiertos con vidrieras de colores. En los muros exteriores se utilizaban un complejo sistema de arbotantes y contrafuertes.
La portada gótica heredó los elementos básicos del románico. La planta continuó siendo de cruz latina. El ábside se amplía y se llena de capillas. En la imagen aparece una ilustración con las principales partes de la catedral gótica: vidrieras, pináculos, contrafuertes, arbotantes, nave central y sobre todo el arco apuntado de ojiva van a ser distintivos de la catedral gótica. A continuación vamos a hablar de la escultura y la pintura gótica. La escultura se independiza de la arquitectura, la pintura gótica, retablos y miniaturas. Estos son los principales elementos a tratar. La escultura se independiza de la arquitectura, es decir, en el gótico, la escultura se utilizaba para decorar los exteriores de la iglesia, sobre todo las fachadas, y otros elementos constructivos como las gárgolas. Veamos algunos ejemplos. A partir del siglo XIV, la escultura se independizó de la arquitectura y se mostró en retablos que decoraban las iglesias o en monumentos funerarios. Veamos algunos ejemplos. La escultura gótica era mucho más realista, tanto en los vestidos como en la representación del rostro humano. Además, empezó a dotarse de movimiento a los personajes y se les otorgó un volumen que no existía en el románico. La pintura gótica mostraba preocupación por nuevos aspectos, como la representación de la profundidad, el estudio anatómico de los personajes, etc. A la pintura gótica le interesaba plasmar la realidad. Por esta razón, los personajes que aparecían eran retratos fieles de los hombres y las mujeres de la época. Ya no se representaba solo, como en el románico, personajes aislados, sino que se pintaban escenas, edificios y paisajes. Es muy característico esa relación que se establece entre las miradas entre la Virgen María, que sujeta a modo de trono al niño Jesús. Como hemos visto, se repiten los temas religiosos. Tanto la adoración de los Reyes Magos como la piedad. Vemos el estudio de la profundidad. En cuanto a los retablos y miniaturas, en el románico se generalizó la pintura sobre madera, tablas y retablos, que se colocaban sobre todo en el ábside central de la iglesia, detrás del altar. Las tablas góticas, sin embargo, eran encargadas por la iglesia, pero también por instituciones y por nobles o burgueses, que querían demostrar su religiosidad. De esta manera saldrían en ellas. En esta época fueron también numerosas e importantes las miniaturas, que adornaban libros sagrados, crónicas y relatos.